¿Cómo están, queridos soñadores? Bienvenidos a una historia más de este podcast Sueños sin Fronteras. Recuerden que estamos aquí para traer grandes historias que les pueden inspirar. Compartan, suscriban, hagan comentarios. Y bueno, hoy tengo un súper invitado, de verdad que me llena de orgullo seguir comprobando que el orgullo latino, que la gente que llega aquí a este país, Canadá, no olvida sus sueños, construye cada día sus sueños. Y hoy tengo un artista muy importante que ya lo van a conocer y se van a enamorar de esta historia. Bienvenido, Iván, a tu podcast Sueños sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus bellas palabras. O sea, para mí es un gusto estar aquí. Siento que el podcast es un lugar donde uno puede conectar con muchas gentes, muchas realidades. Y te cuento que justamente viendo el podcast encontré a otros artistas de Colombia, por ahí de México, y dije, wow, o sea, son artistas que igual están como en realidades, en mundos distintos al mío, pero con realidades a veces similares, y es como uno no toma conciencia de todo ese mundo que está ahí también, no como migrante en el extranjero. Sí, fíjate que qué importante. Lo que te lo acabo de mencionar hace unos instantes, cuando estás en lo tuyo, te comienzan a aparecer estas personas mágicas, ¿no? Que van enriqueciendo tu historia. Y este podcast ha sido para mí enriquecedor, te tengo que comentar. Para mí ha sido un descubrimiento maravilloso de tanto talento, y haber descubierto que tú me estabas siguiendo para mí es un honor. Y cuando yo empecé a ver tus historias, yo dije, wow, un talento más que tiene que estar en este podcast, porque nuestros amigos se tienen que inspirar de tu historia. Entonces vamos a comenzar para que te conozcan. ¿De dónde vienes? Bueno, yo vengo de Ecuador. Hace 11 años que llegué a Canadá, realmente con un sueño de profundizar mis estudios superiores con una beca completa. De mi situación es diferente a los otros migrantes, claro. Realmente mi sueño era volver a mi país, te cuento. Mi sueño, luché como no tienes idea para volver, para no quedarme en Canadá, pero la vida a veces nos tiene planeado otras cosas y a veces también no le hacemos caso a las señales que tenemos, ¿no? Y realmente me siento también muy privilegiado ahora de tener la oportunidad de estar en Canadá, o sea, pero sí tuve muchos momentos que por muchas situaciones estaba también obligado yo a regresar a Canadá por trabajo, por beca, por muchas cosas, pero bueno, con la pandemia realmente acabé mis estudios en marzo del 2020. O sea, se anunció la pandemia y ahí fue todo. Sí. Sí, a todo, muchos nos cambió los planes, ¿no? Pero pues sí, todo es para bien, Iván. Pero, Iván, me dices que luchaste aferradamente por regresar a tu tierra. Tu cultura sigue siendo parte de ti, sigue siendo parte de tu vida. ¿Qué era eso que te enganchaba a querer regresar a Ecuador? ¿Tu gente, tu familia? ¿Qué era? Bueno, te cuento que yo salí de mi país en el año 2011 con una beca para ir a hacer estudios en Venezuela. Hice estudios como profesionales en Venezuela durante 3 años y mi meta siempre fue regresar a mi país para aportar. Siempre viendo de dónde yo puedo aportar más al país, regresar un poquito de lo que me ha dado, poder ayudar a ese desarrollo cultural en mi país. Y resulta que en la orquesta profesional que yo trabajaba perdió los fondos. Okay. Perdió los fondos y ese momento fue, ¿y ahora qué hago? Yo ya no tengo trabajo para volver. Dije, bueno, vamos a buscar becas. Conseguí una beca. Había un profesor de mis sueños que le vi tocar como solista en Ecuador y le escribí a su página de artista con un pergamino de mi historia, videos. Y a la final él me respondió y me dijo, estoy interesado en que seas mi alumno, yo te ayudo. Para mí fue como... ¿Quién es ese artista? Es Yegor Diyechkov, se llama, es un gran chelista, uno de mis chelistas preferidos. Actualmente es profesor de la Universidad de Montreal y era también de la Universidad de McGill. Y bueno, él toca como solista, músico de cámara, es una gran persona, la verdad, un gran ser humano. Claro. Entonces, que seguramente vio gran talento en ti, ¿no? Seguramente.
han pasado tantas coincidencias, la verdad, que ya ahorita viendo como todo lo que ha pasado en mi vida, me doy cuenta que no eran coincidencias, o sea, que todo pasa por algún motivo. Con decirte que cuando yo le escribí, él de alguna manera sintió algo muy lindo también dentro de él, porque él, yo sin saberlo, había vivido en Ecuador. Ok. O sea, ha vivido cuando él era pequeño, escapando un poco de la Unión Soviética, porque tenía familiares en la KGB, su mamá era pianista, pasó 3 años viviendo en Ecuador cuando era pequeñito, entonces tuvo a empleadas indígenas muy cariñosas que le criaron y él se acuerda toda su vida de eso. Tiene muchos gratos recuerdos de esa infancia, ¿no? Sí, entonces todo ha sido muy, o sea, muy... Son unas hermosas sincronicidades, Iván, y ya, sí, no. ya tendrás, bueno, ya tuviste oportunidad de verlas, ¿no? Sí, ahora con el tiempo me doy cuenta que, ajá, o sea, creo que todo pasa por algo cuando uno sigue ese motor, esa pasión, ese amor que uno siente, esa intención que uno siente con lo que está haciendo. Ajá. Amigos, déjenme decirles que este artista es un gran artista de violonchelo y nos da, en toda esta entrevista vamos a intentar contagiarles a ustedes y de verdad yo ya tuve oportunidad de ver alguno de sus videos y el sonido que uno escucha a través de este instrumento maravilloso, que quizá no es tan cotidiano, pero sí el sonido que se emite de esto, pero también tiene que ver mucho con tu alma. ¿Desde cuándo encontraste en este instrumento esta manera de expresar quién es Iván? Creo que el violonchelo cada vez es más conocido también. En estos últimos años, por ejemplo, con la serie Miércoles, Wednesday, por ejemplo, aquí hay una chelista ahí tocando, se ha hecho muy conocido y lo sacan en muchas cosas, lo sacan en música popular, en todo, lo sacan, están sacando en muchas cosas. Entonces es un instrumento que cada vez se ha hecho más conocido. El violín antes era como el más conocido y ahorita el violonchelo se está conociendo bastante también. La música, igual me doy cuenta que estuvo en mi vida siempre. Yo no vengo de una familia de artistas, lo cual fue un shock para mis padres cuando les dije, quiero ser músico. Fue como, ¿qué rayos vas a hacer de tu vida? Sí, fue como, no, sí me dijeron, pero fue como que, ¿de qué? ¿Y ahora qué? Ajá, ¿y ahora qué hacemos con este? O sea, fue como que, ¿de qué vas a vivir? O sea, ¿qué vas a hacer de tu vida? O sea, si vas a estudiar música, por lo menos sigue alguna carrera que te dé respaldo, porque, o sea, ya preveían que no mismo. Ya casi estaban decretando que no. Ajá, sí. Entonces, y es muy comprensible porque también no conocen el medio y el medio artístico es difícil, es muy complicado. No es que existen tantas plazas de trabajo. En Ecuador existen como unas 5 orquestas profesionales, en todo el país no existe más. En la ciudad que yo vivía había una, ¿sabes? Y luego, ¿qué haces? Claro. Entonces es normal, realmente es algo comprensible, pero fue muy duro para mí también, que estuve obligado un poco a estar en una universidad, a seguir el instrumento al mismo tiempo y realmente no tenía vida, me quemaba las pestañas por hacer esto que yo amaba, ¿no? Y siento que la música estuvo siempre, yo creo que cuando alguien es apasionado de la música, o músico, o melómano, tiene y siente un placer, una conexión especial desde el momento que nace. O sea, ahora que yo también doy clases a niños, yo puedo ver cómo un niño, por ejemplo, cuando escucha música, es como que se le enciende en las orejas, está como así como... Y luego empieza a tararear, ni siquiera él se da cuenta. Y hay otros niños que no tanto. Y no hay nada de malo. O sea, cada persona tiene sus reacciones, sus aptitudes, sus talentos diferentes, sus gustos diferentes. Entonces yo me doy cuenta que yo era de los que me encantaba la música,
mi madre tenía un cassette de violín que a veces lo ponía y yo me volvía loco. Empezaba a correr, a saltar. Llegó una armónica en mis manos y yo no la dejaba, era mi instrumento preferido. Luego me dieron una flauta y hasta ahorita sé todas las canciones de memoria. Y luego llegó una guitarra. Mi hermana era la que aprendía guitarra. Y yo dije, yo también quiero. O sea, y eso me llevó también a seguir cursos de guitarra y luego a entrar al conservatorio en guitarra. Y luego que estudiaba yo guitarra, conocí el violonchelo. Y son dos mundos muy distintos. La guitarra me encanta. Es un instrumento armónico que puede crear ambientes, es totalmente autónoma y te brinda una libertad de independencia inigual. Pero el cello, cuando lo escuché, lo pude tocar, la potencia, la expresividad que tiene es también es algo que me... ¿Qué edad tenías cuando tuviste este encuentro o reencuentro quizá O sea, con este violonchelo? estos encuentros yo los tuve desde que... Estamos hablando desde que era muy pequeño, que a veces yo iba a un teatro donde a escuchar a la Sinfónica Nacional. Y los veía, o sea, y a veces hasta me dormía, pero me despertaba y veía los instrumentos cello, contrabajo, que son como más graves, que tienen una cierta presencia y potencia, que es algo que me atrae mucho. Entonces eso fue lo que me conquistó. De ahí siento que la música siempre ha sido una vía de canalización de energía y de expresión que a veces la vida siento que no me lo permitía. Entonces de ahí yo siento que nace esta necesidad de tener la música en mi vida. Entonces siempre he sido como melómano de todo, y ya cuando vi que podía de pronto tener una carrera como músico, era como que no, es que, o sea, no puedo no intentarlo. Qué hermoso. Ajá, entonces sí, ha sido algo que he sentido, la verdad, de toda mi vida. Entiendo por lo que me estás contando, y yo espero que también ustedes lo estén checando, amigos. Para ti la música, un instrumento, es un motivo de creación, de conexión de alma con alma, porque lo hablas desde, yo lo estoy captando, de una manera como un camino de expresión, de que necesitabas entrar en esta conexión con la música. Sí, para mí viene a ser un recurso indispensable, o sea, indispensable para conectar, sobre todo conmigo mismo. O sea, sobre todo es como algunas personas necesitan meditar, otras personas necesitan el café. Yo necesito de la música, o sea, necesito de la música, necesito conectarme con la música. Eso me hace conectarme de una manera más profunda, más real, con mis sentimientos, con lo que yo soy, y también me permite expresarme de una manera que no encuentro la manera de cómo hacerlo en la vida cotidiana. Entonces, y esa necesidad de expresarme es como me hace buscar otros recursos, y en esos recursos la música ha sido como lo que más me ha llenado en ese sentido. Qué padre que tu sueño, tú seguiste tu llamado desde chico y que no te has, pues no te has olvidado de que por alguna situación, Iván, mira, yo siempre he dicho que cuando nosotros sabemos, nos conocemos y sabemos nuestros talentos, pues hay que ir detrás de ellos, ¿no? Hay que pulirlos, hay que trabajarlos y todo. Pero qué bonito que desde chico supiste que la música era el camino que tu alma quería seguir, y que de alguna manera tus papás, bueno, pensando en este mundo material que exige tener una preparación más formal, sin embargo, a pesar de todo eso, no abandonaste ese sueño. Sabes que no ha sido así. En realidad ha sido un poco opuesto, ya que al venir de una familia de no artistas, claro, el mensaje que me llegaba es: la música, no puedes hacer una vida con la música, no puede ser una profesión, eso es un hobby. O sea, ese es el mensaje que yo tenía. Okay.
Pero claro, voy creciendo y yo quería estudiar mecatrónica, quería estudiar física pura también. Tenía mis sueños también de carrera mientras estudiaba música, mientras hacía deporte, también hice mucho deporte. Pero ya cuando empiezo a visualizar mi vida a futuro, me empieza a consternar mucho la realidad de que la música no esté en mi día a día. No uno o que otro día a la semana, sino que no esté en mi día a día. Y claro, me empieza a consternar la realidad de que, ok, si tengo una carrera que tal vez no gane mucho, pero por lo menos hago lo que me gusta. Y mi decisión fue, ok, o sea, no me importa ganar poco, pero por lo menos hacer algo que me llena y me gusta, que ganar mucho y hacer algo que no me gusta. Entonces era desde mi... Es que son dos polos opuestos, ¿no? O sea, dos situaciones ahí muy conflictivas, ¿no? Realmente para mí es falta de guía y ignorancia de mi parte, porque no sabía a lo que me iba, no sabía, y mis padres peor. Claro. O sea, yo sabía mucho más que ellos porque mi padre era psicólogo, mi madre era vicerrectora en una secundaria. Es una preparación más formal, digamos. Totalmente técnica. Entonces tengo mi hermano que es ingeniero electrónico, mi hermana es profesora en una universidad de ingeniera química, o sea, nada que ver. O sea, yo... Y ahora entiendo con mayor claridad a tus papás. Entonces, claro, lo que pasó fue que ya el momento que tuve que escoger una carrera, yo no soporté. O sea, di audiciones en las universidades, todo tenía buenas notas, aceptado en las dos universidades que quería entrar, y dije, no puedo, no quiero. No por ahí. Entonces fue ahí donde un poco discutí con mis padres y cambié de carrera a estudiar marketing y publicidad, porque vi simplemente la cuestión de materias que me daba más tiempo para hacer lo que me gustaba. Claro. Entonces dije, con esto sí alcanzo a hacer música. Fuiste muy inteligente. Pero claro. duré igual un año con eso porque luego la música te absorbió. Te absorbe completamente, y si tú quieres llegar a algún lado no puedes hacerlo a medias. Entonces ahí fue como fui abandonando, peleando con mis padres, y la verdad, igual desde un punto de mucha ignorancia mía, tomé una decisión que creo que algo que me ayudó en ese sentido, más que el saber, fue el ser inconsciente. Fui muy inconsciente, y a veces he sido muy inconsciente en cómo hago las cosas. Te dejas sí, llevar, muy ¿no? impulsivo, a veces Claro. he sido muy impulsivo e inconsciente, y fue una de mis decisiones más impulsivas y más inconscientes que yo hice, que la tomé y simplemente le pregunté a mi profesor, le dije, ok, ¿usted cree que yo podría tener un trabajo en unos años, por lo menos para sobrevivir? Y él me dijo, si estudias mucho, en unos 3, 4 años, y yo creo que sí vas a poder de pronto entrar a alguna orquesta, ganar algo y de la manera hacerlo como un modo de vida, ¿no? De la manera que tú avanzas, me dijo, yo creo que sí puedes conseguir un trabajo, ok. O sea, yo solo quería el básico, el básico. Entonces, yo fui y les dije eso a mis papás, ok, yo voy a estudiar, me voy a dedicar solo a la música. Fue una pelea, y en 3 años yo voy a tener un trabajo. Eso les dije. O sea, con esa certeza. Es que era lo único que tenía. Entonces me doy cuenta. Iván, es que desde ese momento ya estabas siguiendo la intuición y ya tenías la certeza en tu corazón de que por ahí era el camino. Estaba siguiendo la intuición gracias a la ignorancia. Porque si hubiera tenido papás artistas, me hubieran dicho, las cosas no son tan fáciles. No van a pasar las cosas como tú estás pensando. El cello es un instrumento carísimo. O sea, ¿qué te crees tú? O sea, y ahorita vamos a llegar a ese punto, amigos, el violonchelo no es cualquier cosa, no es cualquier instrumento. Entonces me doy cuenta que sí, una gran ayuda fue tomar una decisión súper impulsiva e inconsciente desde la ignorancia, pero una ignorancia que no me bloqueaba por miedos. O sea, una ignorancia que no me bloqueaba por miedos, que no me bloqueaba por inseguridades, y que me alimentaba un sueño
que yo simplemente dije, ok, voy a conseguir trabajo, voy a estudiar todo lo que yo pueda para conseguir trabajo, y efectivamente en 3 años tenía trabajo. Oh, te Entonces, enfocaste, focus, focus. porque no tenía nada más. Esa es la magia cuando uno tiene una meta y solo tienes un plan A y no tienes un plan B. O sea, no tienes para dónde irte. Así es. Y en mi cabeza yo estaba dejando todas las grandes oportunidades de la vida por un plan A que no era el mejor, pero era el plan que yo quería y que deseaba con mucha pasión. Entonces para mí solo había plan A. Entonces, como solo había plan A, era como que no hay manera de que no se dé. Y como yo era bastante ignorante en la dificultad de la carrera y de todo, no tenía ninguna limitación. Entonces mi mente volaba alto, lo cual es, ahorita ya es más complicado, porque ya, claro, ya conozco todos los, he tenido la suerte de poder estudiar con gente de altísimo nivel, solistas internacionales que han sido mis compañeros, tocar los mejores instrumentos del mundo. Entonces, claro, ya veo realmente la realidad de cómo es el mundo de la música clásica y todo, y ya uno se pone barreras más fácilmente, ¿no? Lo cual trato siempre de reflexionar, de acordarme también esa inocencia que uno tiene hasta cuando es niño, ¿no? Que es como no tiene esas limitaciones, que creo que es muy difícil seguir esa intuición cuando uno es adulto. Uh-huh. Bendita ignorancia que te trajo sí, hasta no, este bendita camino. Ignorancia, bendita ignorancia, totalmente. y que yo no la traduciría como ignorancia, sino de verdad seguiste el camino de tu alma, que era muy fuerte y hasta ahora sigue siendo muy fuerte. Sí, tal vez inocencia, ¿no? Inocencia, sí, claro. Ingenuidad un poco acerca de los temas. Creíste en tu sueño, Iván, creíste firmemente en él. Y creí en lo que me dijeron, ¿no? Porque no tenía más información. Mi profesor me dijo, ¿qué es esto? Entonces yo voy a hacer todo lo que él me diga. Lo tomaste literal y te lo enganchaste. Pero no, es que no tenía más. Es que, mira, yo creo que ahí hay mucha magia, Iván, porque lo dijiste de una manera maravillosa. No tenías un plan B. Y muchas veces nosotros que estamos del otro lado, cuando generamos un sueño o tenemos un sueño, siempre tenemos un plan B, y es ahí cuando nos tardamos mucho. Nos tardamos mucho, o no dudamos mucho o no llegamos. Y lo que a ti te pasó fue maravilloso porque no tenías un plan B. Es que el plan B siempre es el plan de seguridad. Entonces, de la duda, del miedo. Entonces, el trabajo que te brinda algo un poco seguro. Y en los tiempos difíciles, tú te vas a apoyar más, no en el plan A de la incertidumbre, sino en el plan B. Sí. Y vas a poner más tu tiempo y energía ahí, y ahí te vas a alejar totalmente del plan A. Entonces, en esos 3 años, no, yo no tenía ni para comprarme ropa, andaba con ropa bien... la misma, la de lo peorcito, de lo peorcito, por no dar más detalles. Claro. Pero claro, luego pude trabajar y fue como, no, ahora sí. O sea, mi camisita, mis zapatitos, en 6 meses ya me compré mi primer automóvil, y fue como, mis papás se quedaron como que, wow, como que sí puede vivir de esto. Claro, oye, qué hermoso, porque demostraste que, pues, que cuando tú tienes una meta la consigues y vas tras ello, y bueno, contra todo. Y yo creo que ha sido bastante me ha ayudado mucho la parte impulsiva e inconsciente natural en mí, y un poco la ingenuidad e inocencia para muchas cosas. Y me pasó, igual para ir a Venezuela, yo no sabía a dónde iba. O sea, no sabía a dónde iba. Me aceptaron con una beca allá, con un chelista muy famoso, William Molina, que era como de los chelistas más famosos en Venezuela, graduado en el Conservatorio Superior de París, un tremendo chelista solista, título, sí. Tremendo maestro. Entonces yo fue como, ok, me voy. Ya no sé. O sea, de Ecuador te fuiste a Venezuela. Ajá, dije, ya no sé qué hacer aquí, me estaba yendo a comprar una casa, pero dije, ¿y qué? ¿Luego qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. ¿Qué edad tenías? Tenía ya unos 20 y tantos de años. Jovencito, ya te ibas a comprar una casa. Sí, efectivamente empecé a ganar dinero mucho más rápido,
que mis hermanos, que eran profesionales ya mayores a mí, gracias a la música. O sea, pasó totalmente lo inverso de lo que decían mis papás. Claro. Y yo no sabía que iba a ser así tampoco. O sea, yo era como que solo espero sobrevivir. Es que me encanta esa magia. Qué padre. Y bueno, en Venezuela, claro, o sea, yo dije, bueno, me voy, no sabía cómo irme, no tenía el dinero. Yo hice un préstamo estudiantil de $20,000, que con los intereses pagué $30,000. Dije, me voy. No sé qué vaya a pasar después, pero me voy. O sea, vendí todo lo que tenía y me fui. Emprendiste camino. Sí, y claro, y ahí es duro también porque, claro, me topé con gente de mucho más nivel, mejores instrumentos, fue como, uy, o sea, es como a empezar de cero. Y ahí estar trabajando, esforzándome, practicando desde cero. Y luego pasó lo que te conté también, que el trabajo que tenía yo seguro en una orquesta en Ecuador lo perdí porque la orquesta desapareció. Ok. Entonces ahí fue, ¿y ahora qué hago? Regreso a Ecuador, ¿y ahora qué hago? Fue. Y ahí fue como, ¿y si intento irme a otro lado? No sabía idiomas, no sabía nada. Solo español ahí en ese momento. Solo español. No, y mi historia es un poco particular porque yo llegué sin inglés ni francés acá. Entonces yo le escribía a este profesor, bueno, luego de que le envié mis videos, mi carta, me aceptó, yo ya lloraba de la alegría que me aceptó. Ya con solo la aceptación ya. Sí, y fue como, ok, y ahora es como, me dijo, manda tu audición para la Universidad de Montreal, tú ya estás aceptado. Le digo, pero yo no sé francés. Y ya empezaba eso en 2 meses. Me dice, ahí aprendes antes que venga. Le digo, no voy a aprender francés en un Sobre mes. todo francés. Entonces, claro, y bueno, ahí él me ayudó muchísimo porque puso en el programa un año extra, me ayudó para yo tener un año extra que era como un año preparatorio para que yo pueda aprender francés. La inmersión al francés, ¿no? Y tenía entonces un año en la Universidad de Francés solo con clases de instrumento y de música de cámara, que es grupo pequeño, porque la música es un lenguaje universal. Entonces, bueno, no iba a entender lo que hablaban los otros estudiantes, pero de cierta manera podía comunicar. Entonces, es gracias a él realmente que, y así como hice las cosas, que, ok, no tengo idiomas, pero me salió la beca, no tenía los requisitos para aceptar la beca, pero a pesar de eso hubo alguien que me ayudó para eso, fue como que... Esa es una maravilla, para mí es una maravillosa diosidencia. Yo siempre digo que ahí está la mano de Dios cuando el talento está vivo para explotarlo, así que todo se te dio. Sí, yo creo que también todo pasa por algo. ¿Y fue fácil iniciar este camino sin el idioma? ¿Cómo lo sentiste? Horrible. Has perdido. Horrible, fue horrible. No fue, ay, amigos, ¿quién no sabrá estas historias? No, yo tengo traumas así con eso, así, o sea, porque yo vine sin, o sea, mi inglés básico, así. Good morning. Hice verbo to be durante 12 años en Ecuador, hice acá verbo to be durante 12 años. Esto es la típica mala educación que te dan verbo to be año tras año. Sí. Y bueno, llegué y la verdad no sabía cómo hacer. Tuve una tía muy querida que me salvó la vida, que vive en Estados Unidos, y dijo, ¿cómo vas a hacer tú? O sea, ¿sí? Yo te ayudo, voy unos días al comienzo para ayudarte. Ay, qué hermoso. Entonces, ok, yo llegué, o sea, no sabía ni poder hablar con nadie. Entonces, hola, bueno, nada. Llegué a un hotel donde estaba con ella, y al siguiente día ni coger el autobús, no, empecé a caminar buscando un arriendo. Ok. Y luego ya cuando encontré un arriendo decente, que fue bueno, de frente de la universidad y todo, mi tía me ayudó para que yo pueda arrendar. Ella fue como la persona que estuvo como de responsable, dio su número, entonces me salvó. Y luego yo no podía ni siquiera contratar el internet, no podía hacer nada. Entonces cogía mi teléfono con el número, mi tía escuchaba todo lo que decían, porque aquí todo es por teléfono, contrato por teléfono, dices de yes, we, y se acabó. Entonces mi tía escuchaba y pasaba, di yes, yo,
Yes, ¡Ay, qué yes. hermoso! No, así no. Y luego de 2 semanas ya tenía internet, pero yo no hablaba Nada. nada. Y luego mis traumas, aquí empiezan mis traumas. Bueno, empecé a ir al metro, al supermercado a hacer compras, y siempre que yo pasaba por la caja me decían "Vous voulez un sac?", que es como si deseo una bolsa, una funda, como le decimos en Ecuador. Y yo nunca entendía eso. Obviamente al comienzo, entonces yo siempre indicaba la tarjeta. ¿Qué le pasa? Contesta. Claro, y la persona era como que... ¿What? Y me repetía así, "Vous voulez un sac?". Yo... no sabía. Ay, qué cosa tan Y claro, yo iba al mismo supermercado. Y luego como de 2-3 meses, luego del curso de francés me doy cuenta de lo que me decían. Ay, sí, yo era así como que... Ay, qué cosas, no me están preguntando si quería una bolsa. Qué vergüenza así con la persona que siempre iba y era como que no entiende nada. Creo que todos tenemos una historia así que contar, cómica. Sí, de ahí lo que más también me llegó fue cuando fui a la panadería y no podía pedir el pan que yo quería. Entonces yo le decía así, como que tienen muchos tipos de panes, Claro. En Ecuador no tenemos tanto. Tenían de todos los colores, Claro. el que es más negro, un amargo y así. Y yo quería uno ahí que se veía doradito, bonito. Y digo, o sea, quiero ese. Y él me dice, ok, y coge el negro, un amargo. Y yo era así ¿Cómo como, le digo ajá, que yo no? era así, ¿y cómo le digo? Y era todo en francés, no sabía nada, Sí, era mi claro. primera semana. Y le dije, gracias. No quería pero o sea, pagué y a la casa a comer un pan amargo, así, como no puedo ni comprar el pan. Así, como que no. Oye, pero en esa época no tenías ni el traductor, nada. No había ChatGPT, no. O sea, en esa época, pero imagínate, es como escribe 1 hora Y sí, claro, es difícil. Ahora ya hay más aplicaciones, hay muchas cosas. La famosa inteligencia pero artificial. Estamos hablando del 2014. Sí, claro. No había la bendita inteligencia artificial. Entonces, no sé si fue un trauma no poder comprar el pan. ¿Cuánto tiempo te llevó ya poder pedir, hablar, desarrollarte? Claro, yo me centré solo a estudiar un montón música y francés. Okay. O sea, quería poder hablar, entonces yo básicamente estaba ya hablando en 6 meses. Qué hermoso, qué padre. Pero era súper dedicado y una de mis buenas estrategias era siempre hablar con las personas de las iglesias o las que te piden dinero. Ah, ok. Porque aquí, si tú vas al metro, siempre a veces hay gente que está como recaudando donaciones, o hay las personas de la iglesia que te tratan como de que tú seas parte de la iglesia. Parte de ellos, miembros. Y siempre tratan de ayudar, de convencerte, de informarte. Si no sabes bien el idioma, se las arregla, se esfuerzan por comunicarte contigo, lo que no pasa con alguien que conoces en la calle o un compañero de universidad o de trabajo, no pasa. Entonces yo me di cuenta que cuando hablaba con ellos, yo podía tener una conversación súper práctica de 5, 10 y a veces hasta 15 minutos realmente, a pesar de que yo no tenía las herramientas para hablar bien. Entonces esa fue una de mis estrategias. Cada vez que veía a alguien... Con ellos practicabas ahí. Sí, cada vez que veía a alguien que estaba pidiendo donaciones, era como que, ¿y ustedes qué hacen? Estamos pidiendo esto para el otro y esto, ayuda acá, y ahora, qué interesante, y de qué país, y por qué piden, y esto que lo otro, y claro, y te preguntan muchas cosas, y tú de dónde eres, y esto que lo otro, que buena estrategia. Y claro, me hacían mucho la conversa, y luego, claro, me pedían dinero, y les decía, no. Tengo. Gracias por la traducción. Ajá, le decía, por la clase. Era como, claro, luego de conversábamos, era, no tengo, le decía, realmente yo necesito ayuda también. Ajá. Pero sí, eso buenas estrategias utilizar. Esa fue muy buena. Sí. Porque cuando uno está aprendiendo no tienes con quién practicar y a veces te juntas con gente que habla tu idioma y eso no te ayuda en nada. No avanzas. Ajá, sí. Pero bueno, tuviste mucho éxito. Yo creo que eso a muchos inmigrantes nos pasó, llegar a un país. Yo también llegué aquí sin ningún idioma más que mi lengua nativa, el español. Y bueno, también tengo mis historias, pero bueno. Pero
este coraje que tienes, esta valentía, esta pasión por ir por tu sueño, creo que es lo que te ha movido hasta el día de hoy. Y estudiaste, terminaste y hoy tienes un gran futuro dentro de este ambiente maravilloso. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Bueno, así como igual lo que pienso un poco yo de la vida es así como uno no, si sigue un poco los sueños, a veces no sabes a dónde van a ir. Entonces, siempre estoy tratando de ver hacia dónde tengo que ir. Y en estos precisos momentos me estoy inclusive replanteando bifurcaciones con respecto a mi carrera, con respecto a cosas que me llaman, como estábamos conversando antes, por ejemplo, las artes visuales, Sí. el poder hacer producciones de espectáculos con música de una manera más inmersiva, con tecnología que también a mí me encanta y he hecho algunos proyectos. Entonces, bueno, hice mis estudios en Ecuador, luego estudios en el Conservatorio Simón Bolívar de Venezuela, la Academia Latinoamericana, luego hice una licenciatura también acá en el UDEM, la Universidad Francófona aquí, y una maestría en London, Ontario, en Ontario. Y luego decidí regresar a Montreal, que es la ciudad que más me gustó en Canadá, y es como que si yo me quedo en Canadá, yo me quedo en Montreal. En Montreal. Si es en Tiene otro magia. lado, yo me voy. Eso fue lo que me dije a mí mismo. Entonces ahorita yo estoy colaborando con ensambles profesionales de acá, tengo un proyecto de dúo y de trío con músicos latinoamericanos, dúo violín, cello y Sí, lo vi, qué trío hermoso. violín, cello y Oye, piano. pero háblanos de esta fusión con el violín y el violonchelo. ¿Dos sonidos diferentes o sí tienen su compatibilidad? ¿Qué es esto? Bueno, es interesante que me preguntes eso, claro, desde alguien que no comprende mucho claro, eso, ¿no? claro. Entre los músicos, nosotros llamamos, hay diferentes familias de instrumentos. Okay. Entonces hay la familia de instrumentos de cuerdas frotadas, que son los instrumentos que tienen arco. Básicamente son de la misma familia. Ya. Entonces, si un cello es, por así decirlo, un violín grande y Grandote. gordo. El papá del violín. No papá, pero es como un violín grande y gordo con una voz mucho más grave. Un contrabajo es aún más. Sí, cierto, son de la familia, sí, cierto. Ajá, entonces como son de la familia, se fusionan de una manera totalmente natural. Okay. Igual la formación de trío con piano es algo también muy natural, también que se fusiona, es muy típico y se fusiona muy bien. Entonces eso es básicamente como son las típicas fusiones que se hacen. Ajá, entonces estos proyectos, lo que es interesante de estos proyectos es que parten de una búsqueda de identidad de nosotros, ya que nosotros somos latinos estudiando música occidental europea. Ok, sí, sí, sí. Entonces viene a ser como nosotros decimos, como un gringo que empieza a estudiar salsa y luego quiere hacerse bailarín profesional de salsa. Ok. O sea, yo lo veo algo así a la analogía. Sí, a la analogía, qué padre. Entonces, claro, llego a un punto en que por mis estudios, mi preparación, conozco más la cultura y la estética musical francesa, europea, que la ecuatoriana. Porque no hay repertorio, no hay escuela con nuestra música. México tiene un poco más. México, Brasil, pero tampoco como Europa. Pero ya tiene un poco más. Márquez, tenemos Ginasterra, Argentina. O sea, sí hay, los países más desarrollados tienen un poco más. Entonces ahí vienen estos proyectos que nos enfocamos bastante colaborando con compositores latinoamericanos, con música contemporánea basada en nuestra riqueza musical y un poco para reencontrarnos en nuestra identidad musical estando en un campo básicamente extranjero, culturalmente hablando, porque en términos de música yo creo que, como te escuchaba en algún podcast que decías, la música es un lenguaje universal. Entonces, en términos de música, la música es un lenguaje universal. Pero la estética, eso pertenece, es diferente en cada cultura, en cada país.
Entonces nosotros con estos proyectos estamos buscando personalmente, investigando también una identidad y estamos promoviendo nuestras raíces también con eso. Entonces al momento el proyecto que ahorita estoy como trabajando más fuerte en eso es el Duo Kai, que es una palabra quichua, que significa como estar presente, estar ahí, que para mí es algo súper relacionado a lo que es la música, que es un acto para mí como de presencia. Entonces este proyecto... Y así se llama, ¿no? Duo Kai. Ajá, Duo Kai. Entonces este proyecto ya está en una etapa en la que está dando ciertos resultados. Justamente en más o menos en 2 semanas hacemos el lanzamiento de nuestro primer EP, que son 3 obras basadas en rituales, leyendas y ritmos autóctonos del Ecuador. Los vamos a lanzar en audio y video esto ya en 2 semanas. ¿Digitalmente lo van a lanzar o van a estar presentes en algún lugar? En todas las plataformas de streaming vamos a lanzar. Ya hicimos el lanzamiento en concierto, ya lo hicimos en agosto. Entonces ahorita se acabó ya la parte de la postproducción y vamos a lanzar en todas las plataformas de streaming e igual en video en YouTube. Entonces eso ya es en 2 semanas. Qué padre, felicidades. Amigos, sí, por favor, si ustedes conectan con este tipo de música, no dejen de seguirlos y apoyando estos talentos que de verdad, esta fusión maravillosa de mezclar, como tú dices, sonidos más europeos, pero también trayendo nuestras raíces. Debe ser como un redescubrimiento, ¿no? Darle un toque diferente a lo que son nuestras raíces. Totalmente, o sea, ha sido totalmente un desafío, o sea, como músicos igual para nosotros, porque nos encontramos con una escritura, una creación que es como, ¿qué es esto? ¿Cómo adaptas esto? O sea, ha sido un proceso, es un proyecto que nace desde el 2018, con un festival que organizamos y que promovimos mucho la composición. Entonces, en todo este proceso se hace mucha investigación. Hicimos una convocatoria con compositores, ellos crearon las piezas y nos envían las piezas y ahí nos estamos, ¿y ahora qué hacemos? Oh, okay, claro, nos envían claro. Y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Necesitamos practicar cada uno su parte, nos reunimos entre músicos, conversamos, empezamos a tocar y experimentar y a ver qué encontramos en esa música. Y ha sido muy lindo porque estas obras se basan sobre todo en rituales y leyendas que a veces ni nosotros conocíamos. Entonces nos ha tocado investigar sobre las leyendas, los rituales, y luego encontramos estas componentes de los rituales y leyendas en la música. ¿De qué origen son estas leyendas? De Ecuador. Okay. Por ejemplo, hay un dúo violín-cello que se llama El Diablo de Tandapi. Okay. Y es acerca de las leyendas que en Ecuador hay una curva vía a una ciudad de Santo Domingo donde está un diablo de piedra hecho ahí. Okay. Yo siempre que pasaba ahí de chiquito me daba miedo porque es un diablo que se ve... impactante, ¿no? Ajá, y dice el poder brutal, dice allá abajo. ¿Qué es esto? Ajá, y hasta el poder brutal, tú dices como es violencia, eso es como... Sí. Y bueno, trata de alguien que tenía que derribar la montaña, pero que él hizo una ofrenda básicamente porque en esa curva morían muchas personas en el tránsito. Es justamente como un abismo, una quebrada donde moría mucha gente. Y es alguien que trabajaba derribando, como en las máquinas. Él era también, tallaba, okay. Así, esculpía. Entonces hace este diablo, a la final lo descubren y deciden no talar esa parte de la montaña gracias al arte que él crea. Y bueno, dicen que la leyenda es que un poco esta escultura ha movido las energías para que la gente no muera en esa parte que tanta gente moría, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, yéndonos a los instrumentos, hay un efecto que le llamamos pizzicato Bartók, que es jalar a la cuerda, suena ¡ta! Okay. O sea, pero suena durísimo, como que tú avientas la ventana así, ¡pa! Okay. O sea, suena violento. Y, por ejemplo, esos efectos
ya cuando estudiamos la obra, hablando con el compositor, hicimos ya unas 2 presentaciones. ¿Y cómo ves la obra? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que representa? Y él nos dijo, es que es el combo, nos dijo, es el combo que está rompiendo la roca para tallar al diablo de la carretera. Wow. Entonces, claro, ahí en mi cabeza fue como que, ok, y ahora todo tiene sentido. Entonces, esa es la magia de la música cuando es creada en base a algo mucho más profundo, claro. que tiene mucho más contexto más allá. Pero eso ha sido un proceso para nosotros más o menos de un año. De un año de estar investigando, estamos haciendo ediciones, cambiando cuestiones de las partituras, de las técnicas, hablando con los compositores. Una vez que ya está bien la obra, la hemos tocado, la estrenamos aquí en Canadá, la gente quedó como fascinada. wow, era como, ¿y eso qué es? Es una fusión maravillosa. Y eso, sí, eso es lo Sí, mágico, sí, que es sí. como la gente de aquí fue como, ¿y eso qué es? ¿De dónde? Claro. No suena a nada que hayan escuchado antes, porque para nosotros tampoco suena a nada. Claro. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el creador? ¿Tú fuiste el creador de todo esto? ¿El motivador? O sea, la motivación Sí. nace justamente de lo que te decía antes, el hecho de que, bueno, viajo a Venezuela, me gradúo allá, luego vengo a Canadá, y en el grado de Canadá también pasa que, ok, Iván, ahora tú, como te gradúas, tienes que tocar una obra de este estilo, muchos estilos, y una obra canadiense, porque te estás graduando en Canadá. Si deseas, puedes tocar una obra también ecuatoriana, así que tenga de alto nivel. Y yo empiezo a buscar y casi no había. Ok. Y claro, ahí reflexionando me doy cuenta, ok, o sea, ¿por qué ellos tienen música así y yo no? Ajá. Y claro, ahí comprendo claramente por qué los franceses tocan de una manera, por su cultura. ¿Por qué los alemanes tocan de otra manera? ¿Por qué los italianos tocan de otra manera? ¿Por qué los americanos, de que les dicen de Estados Unidos, porque todos somos Claro. americanos, tocan también de otra manera? ¿Y cómo tocan los ecuatorianos? ¿Cómo tocan los mexicanos? O sea, y ahí viene este conflicto personal, que es como lo que te decía, la analogía del bailarín, Sí, claro. El gringo que quiere profesionalizarse como bailarín de salsa. ¿Cómo bailan los gringos salsa? Porque si tú pones, por ejemplo, salsa de un cubano y de un colombiano, tú ves las diferencias. Las diferencias, claro. O tienen su estilo, porque es colombiano, y tienen su estilo porque es cubano. O sea, claro, tienen hasta otros pasos. Dices, es que así es el colombiano, sí, así es el cubano. ¿Y cómo es el gringo? No, el gringo no sabe bailar. Entonces, perdonen, pero es la realidad. No es la realidad. Hay muchos que bailan aquí mucho mejor que yo, ¿no? Pero, entonces viene de ahí. Entonces, claro, y yo me doy cuenta, ok, ahorita conozco más de la música europea que de la música latinoamericana. Es como, o sea, ¿y dónde está mi identidad, no? Entonces, de ahí vienen, de ahí nacen todas estas iniciativas, los proyectos, los concursos, y ahorita que estamos ya en una fase de concretar cosas, ¿no? Que es ya el lanzamiento de nuestro primer EP, Entonces viene de todo este conflicto y búsqueda de identidad. ¿Cuántas obras están hechas para esta? Es alrededor de 30 minutos, son solo 3 obras. Son 2 dúos de aproximadamente 6-7 minutos y un trío de entre 14 y 17 minutos. Qué emoción, y me imagino que estás satisfecho, que estás contento, porque estás plasmando, estás llevando más allá, Iván, de una idea, la estás plasmando y la estás poniendo en la realidad, y seguramente muchos vamos a disfrutar de este proyecto maravilloso. Te cuento que sí, totalmente. No ha sido nada fácil, o sea, ha sido súper, súper duro, sobre todo la parte del aprendizaje, porque yo soy músico, pero productor profesional no soy.
Entonces, en esta etapa de producción me ha tocado aprender de todo lo que es grabación, postproducción, máster, y yo no sabía. Nada. Gracias a Dios, ahora sí hay ChatGPT. Ok. Me la paso conversando con el ChatGPT de todo eso. Oye, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago el otro? Claro. Sí, para saber algo, ¿no? Para tener un poco de ideas, viendo videos de YouTube, buscando pequeñas formaciones, pero ha sido súper duro porque, claro, al ser músicos que hacen una autogestión para estos proyectos, no tienes los fondos cubiertos para todo, entonces terminas también haciendo un trabajo un poco de todólogo. Entonces estoy como músico, como productor, como, o sea, estoy en todo, estoy... Pero ya es una realidad, Iván, y Sí, hoy ya lo totalmente. ves, Sí. es tu hijo, es parte de ti. No, sí estamos muy, muy contentos de llegar, bueno, ya pasó todo lo más duro, ahorita Claro. Realmente estamos como la parte creativa cositas. sí te llevó un buen tiempo, ¿no? Todo este desarrollo. La parte de, sí, la verdad es que es como, de dónde partir, hacia dónde ir, qué hacer, no teníamos nada. Claro. Entonces, ha sido un recorrido realmente desde el 2018 y ahora ya tenemos una red de contactos, compositores que nos conocen, que colaboran con nosotros. ¿Colaboraciones de dónde tuviste? ¿De qué países? ¿De qué personas? Bueno, hemos hecho repertorio, por ejemplo, de México, de Brasil, también hispano, europeo, España. Hemos hecho repertorio, realmente nos hemos estado enfocando a todo lo que es de hispano. Ajá, para englobar todo. Claro. Y un poco más centrado en la parte de Latinoamérica, que es como lo que está más cerca de nuestras raíces, y queremos investigar un poco más para justamente ir buscando esa identidad propia que de alguna manera está un poco, diría, un poco camuflada. Uh-huh. Ajá, porque ha sido muchos años de estudiar algo que no pertenecía a mis raíces. Ahora lo veo así, no lo veía así en mi país. O sea, el privilegio de haber estado en países donde la música clásica es parte de su cultura, me hizo ver que, ok, para ellos la música clásica es normal, natural. Es natural. O sea, así como nosotros hacemos un karaoke a veces cuando nos reunimos, claro, ellos se ponen a tocar música clásica con un vaso de vino. Y eso como que está medio raro para nosotros, porque nosotros hacemos el karaoke con la cerveza, el roncito. Sí, claro. Y claro, entonces ahí me doy cuenta, por eso ellos tocan así y bueno, vienen todos esos conflictos, claro, y esta búsqueda de ahora, ¿no? Que, volviendo a una pregunta que me decías y ahorita, o sea, como, ¿a dónde vas? O sea, también en mi búsqueda personal más profunda, yo me encuentro como, ok, pero hay mucho más allá que solo la música. Entonces, por ejemplo, hay las artes visuales, hay lo que se puede hacer de una manera más inmersiva, más potente con el público. Se pueden hacer muchas cosas, que es algo que también me interesa y es algo que he estado un poco investigando. Claro. En el año anterior gané una residencia en la Sociedad de Arte y Tecnología de Montreal, que nos permitió también hacer una colaboración con gente profesional técnica en todo esto, y eso me abrió también muchas otras un panorama ideas más claro y te dio más ideas, ¿no? Ideas muy locas, y bueno, también he estado un poco bajándole como a cuáles son, a dónde se puede llegar. Pero bueno, ya tienes la experiencia de que esa idea que tuviste de niño fluyó y se dio, así que sí, hazle caso a esas ideas locas. Hay que ver lo que el cuerpo aguanta, sí, también, ¿no? Porque a veces en mis arrebatos he dicho, no, yo voy a hacer esto, y no, y luego termino, pero... ¿Sabes qué? Que yo creo que es el conflicto de todas las personas creativas, ¿no? Bueno, o las que deciden hacer voz, eco de su creatividad, porque siempre tienen ideas constantes. Yo me imagino que así eres tú. Te acuestas a dormir, pero tu cabeza sigue dándole. ¿Sabes que esta semana he estado pensando exactamente en lo que tú dices? Y mi conclusión es que ese es el conflicto, no de las personas creativas, sino de las personas que tienen sobre todo intereses diversos.
porque las personas que son creativas pero tienen un interés fijo, es mucho más fácil crear y organizar una rutina puntual y crear cierta estabilidad. Claro. Pero las personas que tienen intereses diversos, ahí sí se complica la cuestión. En mi caso yo pertenezco a las personas de intereses diversos y ahí se complica la cuestión. ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer lo otro? Quiero hacer todo. Ajá, quiero hacer todo, entonces... Te va a alcanzar el tiempo, te va a alcanzar, yo no, lo sé. no, el tiempo no alcanza, la energía tampoco, la salud peor. Entonces es como que toca... Sí, hay que aterrizar, ¿no? También, ¿no? Hay que aterrizar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sigue? Lo que me doy cuenta es que en las personas como yo es súper difícil organizarse. O sea, es súper difícil organizarse y es bien difícil no llegar a estados de agotamiento muy fuerte porque tomamos muchas cosas y quisiéramos hacer muchas cosas. Entonces lo que yo he aprendido con los años es a poner, no a dejar de hacer las cosas, pero sí a organizarme por prioridades y poner límites. Es como, ok, si hago, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo un poco de edición de video, he estudiado también, antes estaba estudiando inteligencia artificial para hacer visuales. Es como, ok, a esto le doy 2 semanas, a esto le doy solo 30 minutos en mi día. No le doy 40 ni 50 no, porque ya te enganchas. Porque tengo como 3, 4 actividades más que tengo que llenar. Entonces, eso me está ayudando un poco ahora, porque antes dejaba un poco a la pasión que sigue. Entonces, no, es que voy toda la tarde porque me encanta, y luego, claro, no alcanzo a estudiar, y luego... Sí, te desbordas de sí, tanto. es muy fácil desbordarse. Entonces, ahorita estoy como... Estoy trabajando mucho en mi mindset, por así decirlo, para encontrar un cierto equilibrio y no me desborde. No te agotes, porque también el agotamiento pues acaba también con la inspiración. Claro, el agotamiento físico te acaba emocionalmente te también. Va pasando también la factura. Exactamente. Este dueto que tienes, me decías que es una chica, ahí vi en tus redes sociales, también es de origen latino, ¿no? Sí, sí, tanto el dúo como trío son músicos latinos. Entonces, la violinista igual es ecuatoriana. Qué hermoso. Se llama Melissa Mogrovejo, y el pianista es Oscar Silva de Colombia. Mira, qué padre. Sí, es un excelente pianista que hizo también su doctorado en la Universidad de Montreal y también hizo un diploma en clavecín, que es música barroca. Ajá. Pues no cabe duda, mi querido Iván, que el talento latino es bastante profundo, abundante, y a mí me encantaría que nos dijeras, porque por ahí también vi que pues crean estos espacios para que esta música se pueda dar a conocer. ¿Tienen ahora programada alguna actividad? ¿Tienen, no sé, ahora para las fiestas de Navidad, que ya pronto estamos en ello, algún concierto? Bueno, por el momento estoy enfocado en lo que es en el lanzamiento. Okay. En el lanzamiento, que oficialmente es el 25 de noviembre. Entonces, enfocado a que salga esa fecha, porque hay muchas cosas que hacer tras cortinas, por así decirlo, la parte técnica. Entonces, estoy trabajando a full con eso. Y como dúo tenemos un concierto el siguiente año con el Candlelight Concert también, que es como muy conocido aquí, ¿no? Por acá. Y estamos haciendo igual proyectos para aplicar a las subvenciones, que hay muchas subvenciones de acá también que apoyan proyectos aquí en Canadá, y con el trío igual tenemos unas grabaciones. Oye, Iván, que te quiero hacer una pregunta. En este mundo de la música, de esta música clásica, ¿existe mucho talento latino aquí en Montreal o en Canadá? No existe mucho talento latino. No quiere decir en esa corriente. No quiere decir que no haya, ¿no? O sea, yo lo veo por el lado de que es difícil poder tener la oportunidad de llegar acá. Yo tuve la oportunidad gracias a una beca completa, porque si no, pagar los estudios como estudiante extranjero, imposible, hay que ser medio rico mínimo. Entonces, hay países que sí tienen convenios. Por ejemplo, la Universidad de Montreal tenía convenios con Brasil, México y Colombia. Okay.
Entonces, ahorita se estaba hablando de tal vez crear un convenio con Ecuador, pero no hay nada hasta ahora. Pero, por ejemplo, Brasil, México y Colombia sí tiene convenios. Entonces, precisamente, por ejemplo, nuestro pianista que es colombiano, él estudiaba igual con beca. Okay. Entonces, y me encontré también con otros músicos de Brasil. Entonces, en la Universidad de Montreal, sobre todo, encontré más de Colombia, yo diría. Había de México, Brasil un poco, pero más de Colombia. Ajá, tenían también un programa de becas por allá que les ayudaba y tienen unos convenios también. Entonces, básicamente se rige según los convenios que se tenga a las oportunidades. De Ecuador obviamente no encontré a nadie porque nosotros no tenemos convenios, fue realmente por una beca completa que nos daba nuestro país directamente. Okay. Entonces, eso es lo complicado, ajá. Entonces es más fácil, yo diría, encontrar oportunidades en Estados Unidos donde hay más becas completas o Europa donde la educación es gratuita y hay que buscarse la manera de vivir nada más, okay. Que no es nada más, es complicado, pero por lo menos la educación, si te acepta la institución y tienes el idioma, ya es gratuita. Uh-huh. ¿Qué sigue para nuestro querido Iván, aparte de esta hermosa aventura que emprendiste? ¿Qué sigue más? ¿Estás dando clase? ¿Dónde das clases? Bueno, al momento tengo algunos estudiantes particulares, no muchos también porque no tengo tanto tiempo, y también enseño en una fundación, en un programa que se llama Garage Musique, que es garaje de música. Entonces ahí soy el director de la orquesta de infanto juvenil y también doy algunas clases ahí. No a tiempo completo porque justamente necesito también mi tiempo de estudiar, mis proyectos y eso, pero es un trabajo también que lo disfruto mucho. Sí, sí. Por ahí leí en tu página de internet que te adaptas a las necesidades, a los horarios de los estudiantes, y esto es para aquellos que tienen interés de contactar a Iván, pues aquí está él. ¿Cómo es esto? ¿Es en línea? ¿Es presencial? ¿Cómo es? Dependiendo, no tengo alumnos inclusive de Kuwait, o sea, por así decirlo, que nuestros horarios son súper diferentes. Entonces él es como, me dice, yo puedo solo hasta las 8 de la noche, entonces veámonos a la 1 de la tarde, porque ya es 10 de noche. Claro. Entonces así nos encontramos. Entonces básicamente el horario de un artista también es bastante inestable. Entonces eso me permite un poco adaptarme en mis horas huecas, por así decirlo, un poco nos vamos adaptando en ese sentido. Y bueno, también tengo mis reglas de que, por ejemplo, el domingo yo no trabajo. O sea, el domingo sin... Sagrado. Ajá, el domingo literalmente es sagrado. Claro, ajá, también sí. Te mereces el descanso, el reposo de tanto, ¿no? Sobre todo que es complicado organizar una rutina estable cuando la profesión ya de hecho es una inestabilidad total. Porque sale un concierto y es cuando son los ensayos, ok, sábado, domingo, ¿a qué horas? De 7 a 11 de la noche, ok, o sea, cuando sea, y el concierto ¿cuándo es? Ok, empieza a las 8, termina a las 10 de la noche, o sea, no son horarios de trabajo. Claro. Entonces eso hace que tu vida esté un poco de cabeza. Fuera de lo común de una vida cotidiana, ¿no? Ajá, entonces en ese sentido necesitas tener mucho más orden y disciplina, si no, claro. Ajá, sí, exactamente. ¿Y hoy qué le dices a tus padres? Dime, hoy que estás haciendo una vida, hoy que estás caminando en tu sueño, ¿qué le dices a tus padres? Bueno, mis padres, claro, mucha preocupación los primeros años. Al tercer año empecé a trabajar. Entonces ahí fue mucha sorpresa de su parte, es como que, ¿y este qué está haciendo? ¿De dónde saca la plata? Que está ganando más que nosotros. Claro, sí, no, y realmente ya luego ganaba más que ellos. O sea, sí, ganaba más que ellos y bueno, y estaba feliz, o sea, no me quejo. Ajá, entonces, fue como dijeron, bueno, como que ya... Claro, mejor confiamos en él. Y ya cuando también empecé a dar mis primeros conciertos de música de cámara como solista, también pude ver mucha felicidad, mucho orgullo ya de ellos, ¿no? Pero al comienzo sí fue un shock para ellos. Sí, fue un shock, güey. Y es comprensible.
porque si me pongo en sus zapatos es como que qué rayos va a hacer de su vida. Ajá. Sí, Ay, sí, totalmente. y si no había un antecedente familiar, o sea, amigo, No, me salió de dónde. sí, no. O sea, yo tengo un bisabuelito que tocaba el violín, pero no es que lo ejercía de manera popular, no, pero de ahí nada. Nada, ya has hecho tu investigación y nomás no. Ajá, no, nada. Pero de ahí tengo, sí, toda la familia del lado de mi padre, por lo menos, son muy amantes de la música. O sea, hay mucho talento. Nadie ha estudiado, ejercido, no, pero hay mucha pasión por la música por ahí. Ujú. ¿Sigues conservando la amistad de tu profesor que te abrió las puertas? ¿Sigue estando vigente? Sí, no, totalmente. No nos vemos mucho, a pesar de que ahorita somos casi vecinos. Ah, Vivimos mira, así a unos minutos la nada típica más. vida del canadiense aquí, ¿no? Sí, No sí. conocemos ni al vecino. Sí, o sea, inclusive lo vi hace unos 4 semanas en un concierto. Fue un concierto de él en el Centro de Arquitectura que daba aquí, de solista, él solo. Fue un concierto, entonces le escribí como que lindo concierto. No lo pude ya luego ver porque Claro. todo el público salió y no me quedé esperándolo tampoco. Tenía que irme muy rápido. Y lo vi, ¿no? Un ratito, nos escribimos unos mensajes. Entonces, sí, yo lo considero él un poco como mi padrino en Canadá, porque Claro, yo no estaría aquí sin su ayuda, porque definitivamente. él me dio, tú sabes, en el mundo canadiense y profesional la gente es también muy individualista. Él me dio horas y horas de su vida escribiendo mails, haciendo cartas, haciendo un montón de gestión, cambiando las reglas de la universidad y las ciertas cosas para Acomodando, claro. acomodando todo para que yo pueda venir. ¿Y por qué? Ni siquiera me conocía. O sea, entonces es como, o sea, yo le debo de alguna manera Claro. el poder estar aquí, ajá, porque en mi condición, sin idioma y así, no hubiera logrado, podido Hubiese venir. sido más difícil, creo, ¿no? La apertura, la No, entrada. por ejemplo, sin idioma no podía Sí, yo ser definitivo. aceptado, Sí, sí, ¿entiendes? definitivo. En cualquier. Y él puso las cosas para que me acepten sin idioma. Claro que luego tenía que dar la prueba de francés, pero me dio esa oportunidad que no estaba abierta en la página web. ¿Eras el único estudiante en ese momento que estaba mezclando la música y el francés? ¿Eras el único estudiante o había otros compañeros? No, sí había algunos Sí. compañeros, sobre todo en maestría. Yo hice licenciatura, lo cual es mucho más pesado en cuanto al idioma porque tienes muchas materias técnicas que tienes que hacer muchos trabajos escritos. Entonces, pero en maestría el trabajo teórico es más bajo. Tienes más trabajo investigativo, en inglés también puedes hacerlo y tienes la opción de presentarlo en inglés o francés. Entonces había mucho, la mayoría de latinos estaba, como decimos nosotros, machacando el Sí, sí, francés, sí. ajá, y se defendía a veces más con Con el inglés. inglés. Pero en licenciatura no tienes esa. Entonces al comienzo no fue horrible. Horrible. Viendo un poquito hacia un panorama ya más real, Iván, ¿existen las plazas suficientes, hablando aquí, eh, para este tipo de música clásica? ¿Sí existen las oportunidades para exponerte, para todo? ¿Sí hay? A diferencia de quizá nuestros países más latinos. Y yo lo que me he dado cuenta es que cada país tiene sus pros y sus contras. Okay. Entonces, por ejemplo, podría asegurar que México tiene más orquestas que Canadá, Okay. de manera profesional, sí, pero totalmente seguro, con salarios estables y así. Canadá tiene muy pocas orquestas de esa manera. Okay. Ahora, por ejemplo, Canadá, en cambio, por ejemplo, hay otro lado de Canadá que en cambio tiene mucho apoyo a proyectos creativos contemporáneos. Entonces, si tú ves el monto que asignan, los millones que asignan, a pesar que han reducido un montón, es una cifra exorbitante. Yeah. Entonces, eso da apertura a que si tú haces como proyectos como lo que yo hago también y lo que busco también hacer, innovación, aquí hay una apertura enorme. Es uno de los países que busca más vanguardia en ese sentido. Ahora, si tu meta es realmente solamente estar en una orquesta de manera estable, ahí está bien limitado, porque tienes muy pocas.
en Montreal está la Orquesta Sinfónica de Montreal, la que es estable, y de ahí viene la Orquesta Metropolitana, que se gana menos, es como un poco menos estable, y ya no hay nada más. Okay. Y de ahí hay muchas otras orquestas, pero ya son trabajos por contrato, lo cual no te da estabilidad, porque es como, ok, te pagan un cierto monto dependiendo de cuántos conciertos y si hay o no conciertos. Y no es una cifra exorbitante, claro. Simplemente son contratos que no te dan seguridad. Entonces ahí todo tiene su pro y su contra. En cambio, aquí hay mucho proyecto también, proyectos increíbles que se mantienen a través del tiempo porque tienen las subvenciones, el apoyo económico, cosas que en los países latinos es casi imposible. Generar un proyecto que pueda autosostenerse de manera autónoma, siendo pagados de una manera decente y segura. Eso en nuestros países no hay, acá sí hay. Entonces eso es como... Las dos partes, ajá, ¿no? tiene sus pros y sus contras en ese sentido. En general, yo estoy muy contento con eso porque, como te digo, o sea, a mí me gusta hacer de todo. Entonces justo estaba viendo unos diplomas de pronto en creación de eventos creativos e inmersivos con tecnología y música, por ejemplo. Decía, voy a hacer un diploma en la Sociedad de Arte y Tecnología para, ¿entiendes? Entonces todas esas oportunidades, Canadá es uno de los mejores países, yo creo. Montreal sobre todo es una de las mejores ciudades para ese tipo de caminos. Uh-huh. Sí, está bien. Pues mi querido Iván, te agradezco el espacio, tu tiempo, pero antes de que terminemos, a mí me gustaría, Iván, porque yo te veo como este chico soñador que creyó en sus sueños, que no dudó de ellos. Y me gustaría que les lances un mensaje, sobre todo, no solamente a nuestra cultura latina, sino a todo aquel que está en el camino de encontrar su sueño, su camino, y que muchas veces no tiene el apoyo, como en tu caso. No es que no tuvieras el apoyo, sino que había el miedo, la duda de parte de tus papás, pero que sin embargo continuaste caminando, y quizá haya alguien que tiene un gran sueño, pero pues tiene nulo apoyo familiar, económico, no sé. Me gustaría que les lances un mensaje a esa juventud que pues me gustaría que sigan creyendo en sus sueños. Este podcast se llama Sueños sin Fronteras y yo creo 100% en los sueños. Creo que es bien compleja la respuesta a esa pregunta, dada a tantas situaciones diferentes. O sea, ¿está en su país o es migrante? ¿Está con familia o no tiene familia? Yo creo que todo es posible, pero no se trata de soñar con algo que queremos y de pronto ni siquiera es realista, ¿no? Claro. Y yo en ese sentido, uno de los mejores consejos que creo que podrían ser es que buscar a personas que hayan hecho algo similar. Por ejemplo, quiero irme a vivir a Suiza y no sé cómo hacerlo, soy plomero. Por ejemplo, recién vi que había un programa para hacer como de ser plomero en Suiza, y que es una de las carreras que se pide, es unas carreras que la inteligencia artificial no la puede reemplazar. Claro. Entonces es algo, por ejemplo. Pero contacta de pronto, buscar a personas que han recorrido un poco ese camino. Claro. Es algo que va a ayudarnos a tomar mejores decisiones y a saltarnos pasos enormes, errores enormes, ajá. Claro. Ajá, entonces sí, eso yo lo haría. De ahí, si estamos hablando de ser migrante, porque a veces uno migra y llega con necesidades básicas que ni siquiera tiene la necesidad básica, entonces eso no te da espacio para pensar. Claro. Entonces, por el momento, por lo menos consigue tus necesidades básicas para luego tú puedas pensar. Porque cuando uno está en modo de sobrevivencia,
no toma las mejores decisiones. Muy cierto, muy sabio. Entonces, necesidades básicas, ok, ahí sí reflexiona y estudia el sistema. O sea, ¿cuáles? O sea, eres de México, estás ahorita en Ontario, yo no sé dónde, o qué sé yo, Quebec. ¿Cómo funciona el sistema aquí? ¿Cuáles son mis ventajas que puedo aprovechar si ya soy residente? ¿Qué tengo que hacer si no soy residente ahorita en estos momentos? Es como... Sí, plantearte el panorama, ¿no? Se necesita autoeducarse para saber sobre el sistema, porque nosotros como migrantes sabemos movernos en nuestros países, pero no sabemos movernos aquí. Y el no saber cómo movernos aquí, básicamente a veces nos corta las alas porque nos corta oportunidades que no sabemos que existen. Y como no existen esas oportunidades, cogemos caminos que para nosotros eran como los realistas en nuestro país. Claro. Pero en Canadá tú tienes otros. Ajá, entonces eso sería como buscar a personas que ya hayan recorrido un camino similar y si uno está en el extranjero, aprender del sistema para ver dónde está y dependiendo de la situación, primero sostener necesidades básicas para tomar mejores decisiones. Uh-huh. Renunciar a los sueños es un camino, querido Iván. Y yo no lo vería como camino. Yo he visto a gente que ha renunciado a sus sueños y lo que te da es a la final infelicidad y una carrera o un camino donde no vas a progresar porque estás en ese camino por sobrevivencia. Por sobrevivencia con dolor constante, porque existe una frustración y una amargura porque no te gusta lo que haces. Entonces, si tienes que pasar así un tiempo, ok, no hay problema, o sea, pasas un tiempo solventando necesidades básicas para tener el espacio y tiempo para reflexionar, ahora sí, ¿qué hago? Pero si te quedas así toda la vida, que a veces pasa igual, yo no lo haría, o sea, yo pienso que tenemos solo una vida, sea la edad que sea, y yo no lo haría. O sea, necesidades básicas sí. Claro, pero claro, de ahí hay tiempos, espacios, hay prioridades, pero sí. conquistar los sueños es parte de nuestro propio proceso de Ajá, plenitud. Y de ahí, claro, hay diferentes maneras de seguir nuestros sueños. A veces no es el camino que nos trazamos, a veces hay caminos alternos. Hay que rediseñar también los caminos. Y hay que estar abiertos. Claro. Como te dije, yo luché mucho. Es ironía, ¿no? Muchos quieren quedarse en Canadá y yo luché mucho por irme. ¿no? Claro, y ahorita me siento muy agradecido de poder quedarme. Claro. Pero entonces yo no supe, por así decirlo, ver esas señales. No supe. Se me fue mucho dinero, energía y tiempo. Y tanto es así que voy 11 años aquí y recién, como te comentaba, recién me ha llegado la residencia. He pasado 11 años sin residencia. Mi vida sería muy distinta si hubiera escuchado esas otras señales, ¿no? Pero a veces la vida es muy... No hay que culpabilizarse tampoco, no hay que aprender. Y la vida ha tenido momentos muy duros aquí para mí también. Y he hecho lo mejor que he podido, ¿no? Y ahorita estoy muy agradecido de tener la oportunidad de escoger. Porque antes, si no tienes la residencia, estás como con un pie adentro y un pie afuera, no sabes lo que va a pasar. Sí, perfecto. Pues mi querido Iván, te agradezco enormemente el espacio, tu tiempo y yo solamente les tengo que decir algo, soñadores. En este podcast han estado personas maravillosas con muchísimos sueños y he tenido la fortuna de encontrar que esas personas siguen caminando en la conquista de sus sueños. Por ahí 3, 4 personas que de verdad me llena de orgullo decirlo. Una de ellas, mi queridísima amiga Pilar, que hace poco fue candidata, estuvo metida, trabajando muy fuerte como consejera, como candidata política. Mi querida Steffi Osorio, cantante maravillosa, que recibió reconocimientos en los Latin Awards, en los premios EMPI, etcétera. Gente de verdad que ha estado aquí. Mi querido Rafael Benítez, que tampoco lo quiero omitir.
que ha presentado un libro. Me llena de orgullo que este podcast haya cobijado a estas personas. Y lo traigo a mención, Iván, porque yo les aseguro, amigos, que este hombre maravilloso va a estar en los grandes espectáculos de la música clásica. Tiene un camino maravilloso. Ha sabido escuchar esa voz, que para mí es la voz de la pasión, del sueño. Y yo te aseguro, Iván, yo te voy a ver, no en los escenarios que ahorita ya has tenido, que han sido importantes, son importantes, pero te voy a ver más allá. Y voy a mostrarles, oigan que se los dije, que voy a estar muchísimo más orgullosa de su camino porque estuvo aquí. Entonces, yo te deseo lo mejor, una gran carrera, que sigas inspirando gente. Además, tienes una esencia maravillosa. Yo espero que ustedes la puedan sentir a través de las cámaras y este podcast sigue siendo tuyo siempre. Gracias por traer tu sueño aquí a este podcast Sueños Sin Fronteras. Gracias por tu talento. Gracias por seguir la voz de tu sueño. Muchas gracias, Maribel, por tus lindas palabras, por esa energía, por ese cariño. Realmente me siento como en casa, realmente aquí. Es tu casa. Muchas gracias. De todos los invitados, esta es su casa. Y recuerden que este podcast fue creado desde un origen para seguir inspirando, para que nosotros los latinos creamos que los sueños son posibles. Les agradezco, gracias por compartir esa historia y no se olviden, Sueños Sin Fronteras está para ustedes. Hasta una próxima historia. Gracias. Gracias, mi querido Iván. Gracias a ti. Gracias.